Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la misa de hoy se abre con unas palabras que hablan de traición. Jesús dice, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y me viene a la cabeza, al oír estas palabras, lo que me contaba un amigo mío sacerdote, que recién ordenado, joven, con toda la ilusión por estrenar su nuevo ministerio, que al llegar a su primera parroquia, a su destino, vio con sorpresa cómo debajo del altar estaban pintadas estas palabras. En verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y me comentaba medio en broma, medio en serio, que esas palabras le desconcertaron un poco, porque él recién ordenado, tener que celebrar un altar en la que Jesús anuncia la traición, pues a él al principio le desanimaron un poco y rápidamente, cuando pudo, pues cambió ese texto por otro que tuviera que ver más directamente con la Eucaristía, porque así por lo menos se motivaba un poco más cuando iba a celebrar la misa. Y el Evangelio de la misa de hoy pues nos habla de un suceso doloroso en la última cena, que es la traición de Judas. Y también nos anuncia la traición de Pedro. Y Judas aparece ya como una persona pues que está desilusionada y que lo que está buscando es una ocasión para entregar a Jesús. Y no sabe muy bien cómo hacerlo. Y están ahí pues cenando y Jesús le da a entender de una manera discreta, velada, que ya sabe de su traición. Y de hecho, cuando Juan le pregunta que quién es el que le va a traicionar, Jesús le dice que aquel a quien yo le dé este pan untado con aceite, y se lo da a Judas, y mientras se lo da le dice, lo que tengas que hacer, hazlo rápidamente. Jesús y Judas saben perfectamente de qué están hablando, y sin embargo el resto de gente no tienen ni idea, cosa que es un detalle muy elegante de Jesús, de encubrir a Judas, de decirle que todavía está abierta la puerta del perdón, pero no le denuncia delante de nadie. Los apóstoles, de hecho, dice el Evangelio, que no entendieron nada y que pensaban que Judas, cuando salió, fue a comprar pan porque tenía el dinero, ¿no? La bolsa del dinero. Y el evangelista da un detalle muy importante, que es que cuando salió Judas, dice el Evangelio que era de noche. Y me parece que es una imagen muy gráfica para describir la peor tentación que nos puede sobrevenir en nuestro seguimiento de Jesucristo, que es la desesperanza. Cuando se nos va haciendo de noche, cuando en nuestra vida se van apagando los puntos de luz, porque los puntos de luz nos iluminan el camino, son guías que nos dicen hacia dónde tenemos que caminar, y sin embargo, cuando en nuestra vida por la desesperanza, por el desánimo, se van apagando las luces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Pues que ya dejamos de andar, dejamos de caminar, dejamos de soñar, dejamos de luchar. ¿Por qué? Porque no hay un punto de luz, no hay una guía, no hay una ilusión. Y la tentación de la desesperanza tenemos que reconocer que nos va a llegar pues bastantes veces a lo largo de nuestra vida, en distintos momentos, en distintas formas. Y tenemos que estar prevenidos contra ella, porque nos acecha, sobre todo los que queremos seguir a Jesús de manera coherente en medio del mundo, también tratando de acercar a las personas a Dios. Y efectivamente a veces nos damos cuenta de que la potencia del mal es muy grande a nuestro alrededor, e incluso también pues palpamos nuestras propias miserias, que no avanzamos. Y te diría que ¿cómo se puede saber si uno está como atravesando un momento así de desesperanza y demás? Pues yo pienso que si con frecuencia repetimos las palabras no, nadie, nunca, jamás, es que quiere decir que la desesperanza, el desánimo, está llamando a nuestra puerta, porque cuando nos desanimamos, pues uno dice, pues es que nunca lo voy a conseguir, o jamás nadie me va a poder perdonar esto que he hecho, o no soy capaz. Y entonces la tentación de la desesperanza formula siempre
esas 4 palabras continuamente en nuestra relación con Dios, en nuestra adquisición de las virtudes humanas, en relaciones personales, y muchas veces tienen que ver o las empleamos en el juicio que hacemos sobre nosotros mismos. Y entonces, efectivamente, se nos van apagando las luces y se nos va haciendo de noche. Y entonces la desesperanza va creciendo y el frío también va inundando nuestra alma, que es lo que le pasó a Judas, porque la verdad, el sol, como vamos a ver ahora en el caso de Pedro, no aparece por ningún lado y es una tentación terrible, de tal manera que ahora se lo pedimos así a Jesús, Jesús, que yo en mi vida diaria detecte cuando me desespero, cuando me desanimo, y si con frecuencia suelo utilizar estas 4 palabras, no, nadie, nunca, jamás, que efectivamente son tremendamente desanimantes para pedirte, Señor, que no nos dejes caer en esta tentación, que es lo que decimos en el Padre Nuestro. Realmente esta es la tentación, ¿no? Que es lo que le pasó también como vamos a contemplar en esta Semana Santa, a Jesús en la oración en el huerto, la tentación de la desesperación, de la desesperanza, ¿no? De decir, esto no sirve para nada, ¿no? O este sacrificio que voy a hacer no le ayuda a nadie, ¿no? Y entonces se hace de noche. Y te pedimos, Jesús, que no queremos que se nos haga de noche y que sepamos detectar la virtud de la tentación de la desesperanza, perdón. Porque por contraste el Evangelio nos presenta también la figura de Pedro. Pedro, claro que quiere al Señor, Pedro está ilusionado con el Señor, y de hecho está tan ilusionado y tan motivado que en un momento dado, pues Pedro le dice a Jesús, Jesús, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, no, donde voy tú no puedes venir. Y Pedro está tan motivado y dice, ¿cómo que no puedo ir contigo? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dice, ¿con que darás mi vida por mí? Pues mira, antes de que cante el gallo, esta madrugada, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente se cumple. Es la noche de Pedro, ¿no? Que niega al Señor en la casa de Caifás, cuando está calentándose delante de esas personas, de esa criada. Pero sin embargo hay una gran diferencia, que es que Jesús le ha dado una señal importante, que es el canto del gallo. El canto del gallo, ¿qué significa? Que está llegando el amanecer, que se va a hacer la luz, que en medio de la noche, de la desesperanza, en medio de una noche de traición, en medio de una noche horrible, canta el gallo, y con el canto del gallo va a llegar la luz de Dios. Porque siempre las acciones salvadoras de Dios, las que dan esperanza, siempre se producen al amanecer de un nuevo día, que es lo que siempre nos promete Dios, que siempre va a salir el sol. De tal manera que Pedro, cuando escucha el canto del gallo, cae en la cuenta y se arrepiente. Y cuando canta el gallo, empieza la esperanza. Y es tremendamente consolador este episodio de la vida de Pedro porque nos ayuda a desactivar la tentación de la desesperanza. Y el gallo es... ¿Qué es el gallo? ¿O qué gallos puede utilizar Dios en la vida corriente de una persona del siglo XXI? Bueno, en primer lugar, el primer gallo que tenemos todos es la propia conciencia, que siempre nos dice que hay esperanza. Siempre tenemos una secreta seguridad de que todo puede ir mejor. Y eso en el fondo es Dios, que a través de la conciencia nos dice, espera en mí, espera en Dios. Claro que hay perdón. Y entonces las palabras de la tentación de la desesperanza, pues como que les damos la vuelta. Cambiamos el no por un sí, cambiamos el nadie por todos, cambiamos el jamás por siempre y empezamos a ver de una manera ya más optimista. Y esto es lo que le pedimos a Jesús a través de la figura de Pedro, que cuando tú y yo escuchemos a nuestra conciencia que nos canta, que digamos que sí a la esperanza. Y a veces también Dios pues utiliza otros gallos. Son pues personas, sucesos que te golpean también en la conciencia y te hacen recapacitar y te dicen, hay salida. Y casi siempre la salida, el principio de la salvación siempre pasa por ponernos de rodillas y reconocer, como supongo que haría Pedro, yo me imagino que Pedro después de sus negaciones iría a María,
Siempre el principio de la salvación está cuando nos ponemos de rodillas delante de Dios y reconocemos que le hemos traicionado o que nos hemos dejado llevar por la virtud de la desesperanza. De tal manera que vamos a concluir este rato de oración. Y se lo pedimos así a Jesús y a la Virgen, que es la esperanza nuestra, que cuando la tentación de la desesperanza a través de esas palabras, del no, nadie, nunca, jamás, pues se vaya como infiltrando en nuestra alma, que queramos escuchar el canto del gallo, el canto de la conciencia, el amanecer de Dios, y que renazca la esperanza. Con la luz de Dios siempre renace la esperanza, y que nos pongamos de rodillas y que reconozcamos nuestros pecados. Y así volveremos de nuevo a la luz que no deja de nacer siempre en Jesucristo resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.